Aviso: la información contenida en esta entrevista no debe ser reemplazada por una visita o consulta con un médico. La información proporcionada aquí no es una instrucción médica, sino que pretende servir como un medio para impartir conocimiento. Por lo tanto, la información presentada aquí debe ser discutida con su médico o terapeuta. Hola, bienvenidos a todos. Yo me llamo Julia Fatlala y soy la promotora de este congreso. Hoy tengo el honor de entrevistar al doctor Jorge Ángel. Jorge Ángel es experto en medicinas complementarias, acupuntura, homeopatía sintergética. También es director del máster en suplementación integrativa de la Escuela de Salud Integrativa y trabaja en la clínica Medicina Integrativa. Bienvenido, doctor Jorge Ángel. Bueno, muchas gracias, Julia, a los oyentes. Gracias por la invitación al segundo Congreso Online de Salud Integral. Te felicito por esa labor y bueno, muy honrado por esta invitación. Muchas gracias, pues sí. Pues, ¿cómo te presentarías a ti mismo? Cuéntanos un poco de ti, cómo es tu trabajo o cuéntanos directamente el camino hacia medicina integrativa. ¿Cómo empezaste con el tema de la medicina integrativa? Bueno, Julia, yo creo que empezó antes de estudiar medicina. Cuando yo era un adolescente, tenía un problema de acné muy fuerte. Bueno, fui como la mayoría de pacientes a médicos convencionales, dermatólogos, que me ayudaron a tratar los síntomas, pero rápidamente, una vez pasado el efecto de esos fármacos y cremas, volvía el acné. Entonces, bueno, mi madre, buscando opciones, me llevó a un homeópata. Esto fue en Colombia, yo vivo aquí en España, pero en esa época estaba en Colombia. Y me llevó un médico homeópata y él me dio pues homeopatía, ¿no? Me dio algunas indicaciones nutricionales. Yo la verdad pues tenía 14 años, no creía la verdad en lo que estaba diciéndome, pero estaba pues bastante inquieto por el tema. Hice caso y la verdad es que me curó, se me quitó totalmente el acné. Y eso para un adolescente pues marca mucho la psique, ¿no? Entonces yo creo que ese fue el primer impacto, ¿no? De por qué me orienté a la medicina más natural. Después estudié medicina, terminé medicina, pensé que este homeópata había hecho placebo cuando terminé la medicina, pero luego empecé a estudiar homeopatía y entendí que lo que él hizo realmente fue sanarme. Él descubrió una salida que en mi caso fue muy eficaz. Y así fui investigando otras terapias que denominan complementarias, tradicionales, ¿no? Como la acupuntura, luego la sintergética, y ya hoy me considero un médico integrativo porque utilizo tanto la medicina convencional como las medicinas más tradicionales, las integro. Pues sí, claro. Muchas veces empieza así por la búsqueda personal, ¿no? De buscar una alternativa. Así es. Y su especialización es la suplementación integrativa. ¿Qué es la suplementación integrativa? Y bueno, cuéntanos un poco de este tema. Bueno, investigando sobre cómo ayudar a los pacientes, rápidamente me di cuenta que la nutrición era fundamental, ¿no? La nutrición es parte vital, lo decía Hipócrates, el padre de la medicina, que la salud depende de los alimentos, que tus alimentos sean tu medicina. Entonces ahí empecé pues, a indagar los suplementos y después de muchos años pues diseñamos un máster, ¿no? En el cual quisimos dar un programa de suplementación, pero no solamente la parte netamente de suplementos, sino integrativa, es decir, incorporando aspectos psicológicos, de nutrición y otros aspectos de la salud, ¿no? No me considero un especialista en suplementación, pero sí es algo que he investigado bastante, ¿no? ¿Y qué es exactamente la suplementación? ¿Quién necesita la suplementación? ¿Cuándo es necesario? Pues mira, la suplementación o los complementos alimenticios están diseñados para suplir o complementar la dieta corriente, ¿no? La dieta, digamos, la nutrición normal. ¿Qué pasa? Que hoy día, por muchas razones, hábitos, malos hábitos, la comida industrializada, pues ha perdido la comida los nutrientes que antes tenían.
Entonces, los suplementos lo que hacen es suplir esas deficiencias que por las razones que sean no estamos haciendo que tengamos estos nutrientes en la alimentación, que incluyen pues fitoterapia, vitaminas, minerales. Es muy amplio, ¿no?, lo que se puede hacer. Es básicamente eso. Lo que pasa es que a pesar de tener una nutrición muy buena, siempre hay deficiencias que son difíciles de suplir exclusivamente con la dieta, ¿no? Y ahí es donde los suplementos tienen una función, ¿no? Ujú, ujú. ¿Y cómo hacéis la analítica? Cuando una persona viene a la clínica y, bueno, ¿cómo sabemos que tenemos un déficit de un mineral o de una vitamina? Es una buena pregunta. A ver, hay muchas deficiencias que son tan generalizadas que la verdad diagnosticarlas no es tan útil, no es tan costo efectivo. Por ejemplo, el magnesio está deficiente en el 40% de la población. La vitamina D3 en invierno, sobre todo en Europa, está muy baja. Entonces, a veces es un dinero extra que gastas cuando sabes que realmente en algunos casos tienes que suplementar de todas maneras. Sí, hay muchas maneras de hacerlo. En la clínica utilizamos la bioresonancia. Son aparatos que miden frecuencias y nos dicen qué tipo de nutrientes pueden existir. Una analítica convencional también nos da información de qué nutrientes pueden faltar. Se puede pedir B12, omegas, en fin. Y hay otras formas más especializadas, por ejemplo, análisis de cabello, donde se pueden ver los minerales, metales pesados. Hay diferentes formas, ¿no? Pero no siempre es necesario hacer un diagnóstico para poder dar suplementos. No, no siempre es el caso, ¿no? Ujú, ok. Entonces, analítica normal de sangre, por ejemplo, ¿no? Que lo básico, ¿no? Cuando dicen, por ejemplo, te falta hierro, lo vemos en el Claro. sangre, ¿no? Un ejemplo. Ujú, Sí, frecuentemente en la analítica pedimos vitamina D3, la analítica de sangre convencional, complejo B o B12, vemos si hay anemia, homocisteína, que es una sustancia que en sangre cuando está muy alta es un riesgo de enfermedad del corazón y nos habla de deficiencias de complejo B. Entonces hay algunas formas de hacerlo, pero como te decía, hay deficiencias tan marcadas en la población y no solamente en países tercermundistas, que eso es otra cosa que a veces se cree que las deficiencias nutricionales solo son en países subdesarrollados. También en Europa tenemos problemas de yodo, problemas de zinc, en fin, de omega 3, de vitamina D3, entonces, que son difíciles de coger con la comida, salvo que hagas grandes cambios de hábitos, que ese es el ideal, ¿no? ujú, ujú. El vitamina D3, por ejemplo, tiene algo que ver con el sol, ¿no? No tiene nada que ver con la nutrición directamente. Es porque en invierno no tenemos sol, entonces nos falta el vitamina D, ¿no? Es realmente eso. Exactamente, principalmente por la falta de sol, pero incluso en España, que es donde yo vivo, que hay mucho sol, como vivimos todo el tiempo en oficinas o nos aplicamos todo el tiempo cremas protectoras, Ujú, entonces no vemos la luz. Incluso en verano yo veo deficiencias marcadas de vitamina D3. Entonces, en ese caso, la suplementación es una salida muy eficaz para poder mejorar esa vitamina que no solo tiene que ver con el calcio, sino con la inmunidad, con muchas patologías que se pueden evitar si se corrige, ¿no? ujú, En el trópico no es tan frecuente esa deficiencia. Mm. ujú. Pero también es algo individual. Puede ser que la misma persona que está igual expuesto al sol, una persona le falta el D3 y la otra persona no le falta el D3. Porque, Sí, puede pasar. Hay circunstancias metabólicas que hacen que personas no la activen, a pesar de tomar el sol, no la activen de manera eficaz. Por ejemplo, se requiere colesterol. El colesterol no es necesariamente malo siempre. ujú, Lógicamente, las grasas de mala calidad sí, pero las grasas de buena calidad son necesarias. Entonces, si no hay colesterol, no hay la matriz, es como el ladrillo, ¿no? Para poder construir, en este caso, la vitamina D3, ¿no? Y hay algunos fármacos, por ejemplo, los que bajan el colesterol, que impiden el metabolismo de esa vitamina, de la vitamina D3. Entonces, hay circunstancias que hacen que, a pesar de vivir en el mismo sitio, tengamos diferencias de esta vitamina, ¿no?
Ujú. Y en la nutrición, por ejemplo, el magnesio, como hemos dejado de consumir productos de hoja verde, ¿no? Las plantas están, los suelos se están suplementando, digámoslo así, o fertilizando con pocos minerales, entonces esas plantas están teniendo menos cantidad de magnesio. Esa es otra razón por la cual tenemos otro ejemplo de una gran deficiencia de un mineral que es vital para muchas cosas. Ujú. Pero ¿es posible también con una buena dieta vivir sin suplementos? De no hace falta ningún suplemento. Ese es el ideal. Hay poblaciones, por ejemplo, la Hunza, que son muy longevos, o las poblaciones de las islas de Okinawa, incluso la dieta mediterránea bien hecha, ¿no? Tiene las características de hacer poblaciones muy longevas y con muy buena calidad de vida, ¿no? Entonces, si se logra hacer eso, es ideal, pero la mayoría de la población no tiene esas circunstancias ideales de agricultura, de hábitos, que hacen que es difícil hoy día tener una nutrición perfecta en Occidente solo con los alimentos. Es posible, pero eso requiere de muchos cambios de hábitos. Por ejemplo, en Europa no se consumen muchas algas, y las algas son una herramienta fantástica para tener minerales, yodo, etcétera. Entonces habría que reeducar a la gente para reincorporar algunos productos que no se utilizan. En Oriente se utilizan muchas especies, ¿no? La cúrcuma y otras diariamente. Esto no se hace tanto en otros países, entonces habría que hacer muchos cambios de hábitos que son difíciles de hacer y que para un paciente enfermo a veces la suplementación es una salida más eficiente en el mediano y corto plazo, ¿no? Ujú. Entonces también usted como dietista un poquito, ¿no? Que también hace un plan de alimentación para sus pacientes junto con los suplementos alimentarios que son necesarios, ¿no? Así es luego. Ujú. Así es. En la clínica donde yo trabajo, en la Clínica de Medicina Integrativa en Madrid, es frecuente que al comienzo encontremos muchas deficiencias de nutrientes en las analíticas, en la bioresonancia, y muchas de ellas son por problemas de malabsorción. Es decir, ya no es ni siquiera lo que tú consumes, sino que no se está absorbiendo bien por muchas razones, heridas en el intestino, colon irritable, etcétera, ¿no? Entonces, lo primero que hacemos es enviar a nutricionista, una nutricionista integrativa que hace un diagnóstico de los hábitos del paciente y según lo que ha salido en la analítica hacemos un plan de nutrición integral, es lo primero. Y ya de luego en el tratamiento damos algunos suplementos para corregir esa mucosa y muchas veces con eso las deficiencias que teníamos de nutrientes empiezan a mejorar sin necesidad de dar multivitamínicos, por ejemplo. El caso típico es la irritación del trigo. El trigo, tal como lo estamos consumiendo, está generando mucha irritación en el intestino y problemas de malabsorción. Es un ejemplo, ¿no? Mm. Ujú. El gluten, ¿no? Que también El, hablamos de es el gluten, ¿no? Que sabemos hoy en día que, no sé cómo decirlo, pero pega mucho, es muy pegajoso, ¿no? Que hace, es algo que no nos viene bien, que es bueno consumir poco gluten o no consumir gluten, ¿no? Pero yo siempre tengo eso un poco, por ejemplo, voy a la herboristería y yo no tengo, por ejemplo, intolerancia al gluten. Pero yo mm. sé que será mejor comer un poco menos gluten. Entonces, lo que hago en mi casa, quinoa, trigo sacareno, ¿no? Siempre cambiando y no comer mucho trigo así, no sé, que también es bueno, ¿no? En general, cuando tampoco tenemos, no tenemos intolerancia a gluten, pero bueno, comer poco gluten. Sí, a ver, el tema del gluten o del trigo, especialmente el gluten del trigo, porque el gluten está en muchos otros productos, el trigo está hoy día muy manipulado, tiene muchos genes y es muy alergénico. Entonces, eso por un lado. Y por otro, como se está haciendo el pan, que no se fermenta el tiempo adecuado para que esas levaduras también consuman parte de ese gluten y sea más fácil la digestión, todo eso hace que la mayoría de la gente tiene algo de intolerancia al gluten, ¿no? O de inflamación con el gluten, ¿no? No se lo quitamos a todo el mundo, pero sí al comienzo, para desinflamar el intestino, por lo menos el trigo, el gluten de trigo, quizás no de todo tipo de gluten, sí lo bajamos bastante al comienzo y mejoran muchísimo los síntomas digestivos.
y luego mejora la salud en el resto de órganos, porque mucho de la salud está en el intestino. Entonces, si el intestino no está bien, no solamente por alimentación, sino por las emociones, ¿no? Pues el resto de órganos no van a funcionar bien. El hígado, el cerebro, la piel. La piel es un reflejo de la salud del intestino también. Ujú. Eso es muy interesante, el intestino. ¿Cómo empieza para curar la microbiota, ¿no? La microbiota, ¿cómo empieza a curarla? Porque yo creo que también cuando tenemos la microbiota bien, el cuerpo pide mejor comida. Es como un conjunto, Claro. ¿no? Es un círculo vicioso porque las bacterias, no vamos a decir malas, sino hay un desequilibrio de las bacterias de los hongos como la cándida o bacterias patógenas. Ellas producen sustancias que generan deseo de consumir azúcar, por ejemplo, y afectan también, hoy se sabe que mucho de la salud del cerebro está relacionada con el intestino y la microbiota. Entonces, gran parte de eso se puede corregir con los cambios de nutrición, de hábitos alimenticios, ¿no? Individualizando. No hay una dieta ideal para todo el mundo. Eh, sí hay cosas que a mucha gente le vienen bien y cosas que a mucha gente le vienen mal. Entonces tratamos de individualizar y las típicas son pues el trigo, el gluten de trigo, la leche, no todos los productos lácteos, pero sí la leche pasteurizada, homogeneizada, etcétera, etcétera. Esa leche sí produce mucha intolerancia. Y cuando se cambian esos hábitos y se introducen otros productos más saludables, entonces ahí es cuando empieza a desinflamarse ese intestino y mejorar la microbiota, porque al final esas bacterias están ahí por algo. Están porque les estamos dando alimentos que hacen que aumenten el azúcar, por ejemplo, y la cándida, ¿no? Sí. Y cuando hablamos de las bacterias malas y buenas, bueno, un poco así en general, la probiótica, ¿no? Siempre decimos, la probiótica es bueno, pero para también es un tratamiento temporal, no sé, es un tiempo que me tomo probiótica, mejora la microbiota, pero luego dejo tomarlo, vuelven las bacterias malas, ¿no? No sé, un poco, ¿no puedes explicarlo eso un poquito? Sí, a ver, cuando está el intestino muy inflamado, que es cuando llegan los pacientes, además por muchas razones, por problemas de piel, por problemas cardiovasculares, normalmente enfocamos mucho al comienzo del tratamiento en el intestino. Lo primero hay que desinflamar el intestino y eso se puede lograr con fitoterapia, la cúrcuma, productos naturales que desinflaman, la glutamina, que es un aminoácido que ayuda a reparar el intestino, y luego la dieta, la nutrición. Con algunos suplementos, también para apoyar el hígado, vamos limpiando y desinflamando ese intestino y una vez está desinflamado es cuando podemos introducir algunos probióticos para implantar con bacterias saludables ese intestino que estaba afectado. Esto se puede hacer por temporadas, 3 meses, por ejemplo. Y Ujú. si ese intestino y cambias la dieta, esas bacterias van a crecer y no habría necesidad de estar tomando probióticos de manera crónica. Mm. Ujú. ¿Y qué suplementos son que ayudan para cuidar la microbiota al principio? Al comienzo es muy importante bajar la inflamación. Entonces, por ejemplo, el zinc es fantástico, el aloe vera, el aminoácido glutamina, que es el alimento de esas células del intestino. Hay suplementos que ya tienen esos compuestos. Entonces, al comienzo, además de la dieta antiinflamatoria, que básicamente tiene pues más pescados, menos carnes rojas, menos granos, muy poco azúcar, etcétera. Eh, lo que hace es que se desinflame ese intestino y facilite la absorción de nutrientes y que va cambiando las bacterias, porque en la medida en que tú les das otros alimentos, pues van creciendo las bacterias que se alimentan de ellos, ¿no? Sí Ujú. es verdad que hay muchos pacientes que por su historia personal, del tipo de parto, digamos, si fue un parto por cesárea, si han consumido muchos antibióticos, si su dieta es demasiado llena de azúcares, en fin, hace que esa microbiota esté más afectada, ¿no? Sí, sí, vale. ¿Y la glutamina qué es exactamente? Es un aminoácido, los aminoácidos son, digamos, los ladrillos de las proteínas. Tiene muchas funciones este aminoácido. Una de ellas es alimentar los enterocitos, que son los que reparan esa mucosa intestinal. También ayuda al hígado para desintoxicar
Y a veces en la alimentación, por la mala absorción o porque sencillamente no tienes una cantidad adecuada, no llegas a las necesidades que requieres para poder sanar ese intestino al comienzo. Luego la idea es retirarlo, pero sí al comienzo viene bien algunos suplementos, como los que te he dicho, otros para ayudar a desintoxicar el hígado, y luego ya en una fase más tardía se da los probióticos. Al comienzo no, porque genera mucha inflamación. Es como si hay un terreno pantanoso, no se van a implantar y van a generar incluso más síntomas de gases y todo esto. Ujú. Mm. Eso también no se puede hacer radical, a lo mejor, hay que hacerlo poco a poco, ¿no? Porque... mm, Sí, no se puede, claro, la idea no es hincharnos de suplementos y hacer cambios a veces radicales. ujú, Es mejor al comienzo, sobre todo, hacer énfasis en la nutrición y agregar algunos suplementos para ir sanando esa flora, esa mucosa, y luego los otros cambios se pueden ir dando más progresivamente. Hay ujú, un tema con las dosis que a veces utilizamos dosis muy bajas en algunos suplementos, que son las dosis diarias recomendadas, que sirven para, bueno, para que no te dé un escorbuto, que es una deficiencia importante de vitamina C, por ejemplo, pero que para ser eficiente a nivel terapéutico se requieren dosis más altas. Y es donde el entrenarse en la suplementación pues puede hacer la diferencia, ¿no? ujú, sí, lo he escuchado, que las dosis son bastante altas para, bueno, porque no pasa nada realmente con la dosis alta, porque el cuerpo lo desecha lo que no necesita, ¿no? Exacto, hay vitaminas como la vitamina C, por ejemplo, que tiene un amplio margen de dosis, además muy segura, y que hay gran diferencia en su efecto dependiendo de la dosis, ¿no? Hay otros que sí hay que tener más, bueno, más cuidado, pero bueno, en general los suplementos son muy seguros. Mm. Ujú. Cuando hablamos de la microbiota, también es muy interesante la colon-hidroterapia. No sé, también es un tema que ayuda a mucha gente, ¿no? Para un ayuno, Ah, sí, colon-hidroterapia, sí, sí. limpiar todo esto y empezar de nuevo, ¿no? Que también ayuda mucho. No sé, en la clínica no sé qué lo hacéis, pero es algo que también es posible, ¿no? Sí, la desintoxicación es vital en cualquier terapia. Muchas veces el dejar de consumir productos que están haciendo daño es parte de esa desintoxicación. La dieta cetogénica, que se está hablando mucho hoy día, los ayunos intermitentes, cenar muy poco o nada en la noche, dejar por lo menos 12 horas, permite que el cuerpo del hígado descanse y haga otro tipo de metabolismo. Sí, es muy importante. Sobre todo, a veces nos enfermamos más por el exceso de cosas que las que nos faltan, en Occidente sobre todo, el exceso de azúcar, de grasas de mala calidad, etcétera. Entonces ya el comer menos de esos productos es ya la primera fase. Sí. Ujú, ujú. Yo también creo eso, que muchas veces Mm. deja alimentos, ¿no? Primero deja el azúcar, deja algunas cosas y después mira lo que falta y suplementarlo o mira o Exacto. buscarlo en la comida, ¿no? A largo plazo también buscarlo en la comida. Así es. Ujú. Vale, ok. ¿Qué es un suplemento de calidad? Porque hoy en día hasta los supermercados nos ofertan suplementos, ¿no? Mm. A ver, hay algunos productos que la calidad a veces está condicionada por el precio, desafortunadamente. Por ejemplo, el ubiquinol, que es un antioxidante muy importante, varía mucho su calidad dependiendo de quién lo produce, cómo se produce, y eso a veces se refleja en su precio. Hay otros que no, por ejemplo, el magnesio. Hay magnesios muy económicos que, aunque se absorben menos que otros, pues se pueden utilizar y igual van a hacer una función. Entonces, sí, ojalá que en el futuro, dentro de la medicina de la seguridad social, se financien las vitaminas, el complejo B, etcétera, que hoy día pues es más difícil, ¿no? Porque debería ser parte de la terapia, así como en la embarazada se toma ácido fólico para prevenir grandes deficiencias en el nacimiento, como la espina bífida. Qué bueno que en el futuro sea parte de la terapia en medicina convencional, además de los fármacos que también son necesarios muchas veces, por supuesto. Ujú, ujú. Bueno, un ejemplo, por ejemplo, yo en mi consulta, que soy fisioterapeuta naturopata, un Mm, tiempo trabajé con unos suplementos de Austria
tampoco me gustaron mucho, pero tenían un precio muy alto. Y claro, todo el mundo se queda un poco como, uy. Y yo siempre también intento recomendar primero buscar en la comida, ¿no? Buscar en lo que tenemos. Porque los suplementos que son caros, luego, no sé, hay que saberlo muy bien, como usted como médico, usarlo. Porque no es tampoco ahora ese suplemento es para las articulaciones y todo el mundo toma esto para las articulaciones. Yo creo que también eso va un poco de moda, ¿no? Puede pasar que de repente la vecina me ha dicho que esto es bueno para mi articulación, yo también me lo tomo. A lo mejor no hace ningún efecto, encima son caros. Y eso hay que un poco equilibrarlo, ¿no? Sí, por eso la importancia de la formación, porque en la medida en que los terapeutas nos formamos más en la suplementación, pues vamos afinando realmente lo que podemos dar, cómo lo podemos dar y también ser costo eficientes. Estoy de acuerdo contigo. Por ejemplo, el agua de mar me gusta mucho. El agua de mar incluso la venden hoy día en cápsulas también, pero bueno, el agua de mar es un producto que cumple con todos esos requisitos que tú estás diciendo. Es económica, tiene todos los minerales traza, ¿no? Y podría ser la solución en muchos países o ciudades que están pobres y que la tienen ahí, pero no la saben utilizar, ¿no? Entonces, en esto también la calidad, pues bueno, no es lo mismo un agua de mar de agua profunda, cristalina, etcétera, a un agua de mar que es un sitio contaminado, pero bueno. ¿Y qué hace el agua de mar en nuestro cuerpo? ¿Qué minerales tiene? ¿Qué nos aporta? Sí, el agua de mar tiene la composición de minerales traza que es completa. Tiene todos los minerales tiene de la tabla periódica, además en la proporción adecuada. Entonces es una manera de suplir un problema que hay en la sociedad, es la falta de minerales como el selenio y otros que están presentes en el agua de mar, ¿no? ¿Qué hace? Pues va a activar el metabolismo, las enzimas, ayuda, incluso hay, bueno, el tema de la nutrición, mejora el peso. Hay muchos estudios a propósito del agua de mar. Por ejemplo, en el hipotiroidismo, ¿ayuda el agua del mar? En el hipotiroidismo. Bueno, habría que ser, el hipotiroidismo hoy día tiene otras causas, no solamente el tema de minerales. Ahí hablaríamos del yodo, por ejemplo, quizás sea más importante el yodo como mineral, quizás a dosis más altas. Y también la inflamación. En general, cuando las mucosas están inflamadas en el intestino, luego están en otras zonas, las mucosas de los órganos. Entonces vemos que mejoran los pacientes cuando ayudas al intestino, esos valores de las hormonas tiroideas empiezan a mejorar en muchos pacientes y en otros no es posible. Sí. ¿Cómo se toma el agua de mar? ¿Cómo se toma? Depende de la que consigas, ¿no? Hay aguas de mar que son hipertónicas, isotónicas. Hay personas que toman agua de mar directamente pues, del mar, ¿no? Hay que diluirla, ¿no? Algunos hablan de proporciones de 1:5, o sea, de una parte de agua de mar y 5 o 3 de agua normal, ¿no? Agua mineral. Y hay ya productos que la tienen ya lista, ¿no? En viales. Hoy la consigues incluso en los supermercados. Ahí también hay calidades, ¿no? Pero yo soy amigo siempre es mejor tener, no siempre lo perfecto es mejor que lo bueno. A veces tener algo que no sea perfecto es mejor que no tener nada, porque no puedes optar por lo que tú dices, el top de la mejor agua de mar. Lo mismo el magnesio, pues puedes optar por un magnesio que siendo muy bueno, puede no ser el mejor del mercado, pero lo puedes adquirir. Ahora, estoy de acuerdo contigo, si uno pudiera hacer batidos, por ejemplo, batidos verdes con frutos rojos, superalimentos como el camu camu, la maca, si pudieras en tu dieta incorporar especies, aprender a cocinarlas, etcétera, pues te ahorrarías lo que tendrías que luego pagar con suplementos. Pero eso es más difícil, eso requiere un trabajo y un compromiso, ¿no? De parte del paciente, ¿no? Es que yo veo hoy en día muchas empresas, sinceramente, que venden suplementos y tienen gente que vende los suplementos, pero no tienen la formación atrás, no tienen esta formación que tiene usted como médico
de suplementos integrativos. Entonces, es un mercado un poco, sí, toma esto, eso también es bueno para esto, y luego tienes ahí 10 suplementos y no sabes ni lo que necesitas. No sé, es un poco... Y luego también a mucha gente a lo mejor pasa, se pasan con la alimentación y después, bueno, hago un detox. El detox también Claro, hoy en día sí, es sí. muy... Son cosas que yo creo que hay un poco de desinformación o muchos productos. Sí, ahí, bueno, está el mundo competitivo, el mundo del mercado libre y la suplementación pues está metida ahí. Eh, pero sí es verdad que lo que refleja esto es la falta de formación, porque lo que sí es verdad es que hay un mercado porque se ve la necesidad y porque a mucha gente le va muy bien, entonces es un mercado que está creciente, el de la suplementación. Pero tienes razón que se requiere más formación del profesional y del terapeuta para poder guiar y asesorar bien a sus clientes o pacientes en los suplementos. Y ahí es donde merece la pena, porque yo soy médico de medicina, prácticamente no se habló nada de suplementación. Entonces, siendo un profesional de la salud, sabía muy poco. Y de nutrición lo mismo. Entonces, hay una deficiencia en la educación sanitaria, vamos a decirlo, más convencional, que tendría que ser complementada por ese tipo de abordajes. Y lo otro es la compartimentación de la salud, es decir, la superespecialización, ¿no? El especialista en solo un órgano del cuerpo, pero no quiero saber qué pasa en el cerebro o en el hígado. Y claro, todo está conectado, ¿no? Ujú, Mm. ujú. Pues sí, gracias. Y luego también siempre importante que somos individuales, ¿no? Eso creo ¿no? Que no puede Así decir, es. esto está bueno para las articulaciones, eso es bueno, no sé, por ejemplo, el colágeno, ¿no? Colágeno, sí, es un Sí. tema interesante también. Una empieza a tomarlo, la vecina también lo toma y todo el mundo lo toma, pero no sé, se gastan dinero, a lo mejor ni sabe que es necesario. Sí, ahí, por ejemplo, el colágeno es el típico componente que su calidad es muy importante. Hay colágenos que son muy malos, que no son hidrogenados, es decir, que no se absorben bien, incluso pueden generar un poco de malestar, y Ujú. son los más baratos, pero no funcionan. Entonces, ahora, sí es verdad que si tú tienes una artrosis, por ejemplo, una degeneración articular, y tu salida es tomar antiinflamatorios o corticoides, o ya has hecho fisioterapia y no te está funcionando, pues qué bueno poder acudir con criterio a ayudas naturales, y en ese sentido, pues el colágeno y otros productos son muy interesantes, ¿no? Ujú, ujú. Pues sí, sí, gracias. Ujú. Mm, vale, pero ¿usted trabaja junto con dietista o es también su trabajo de hacer la dieta? ¿Eso cómo es en la clínica? ¿Cómo trabajáis junto? Sí, el paradigma de la medicina integrativa es el trabajo multidisciplinario, pero no de cualquier manera, sino coordinado. Hay una comunicación entre los distintos profesionales de la salud, donde yo trabajo, hay una nutricionista, hay dos nutricionistas que ven a todos los pacientes sin excepción. Además, se sigue a los pacientes, no lo ven una vez, sino los acompañan e individualizan las necesidades también según la patología, y estamos en comunicación con los nutricionistas. Yo no doy las pautas específicas, pero sí en la historia clínica procuramos indagar muy bien cuáles son los hábitos. Y lo otro es la parte emocional, ¿no? También hay una persona que maneja la parte más de la psique, ¿no? Que tiene que ver mucho en la salud. Mm. Claro, yo creo que mucha gente, no sé, después o cuando tiene una enfermedad le cuesta también mucho cambiar la dieta, ¿no? Es que es algo, Sí, y muchas veces caídas para atrás, otra vez lo prueban, es poco frustrante también todo este camino muchas veces, ¿no? así es. Ujú, Sí, por eso a veces lo que te decía, el ideal sería cambiar hábitos, empezar a comer algas, de un día para otro ya poder incorporar batidos verdes, en fin, pero eso no es posible ujú. hacerlo en la mayoría de pacientes, por lo que dices, porque hay un componente también emocional, de cansancio, de un intestino que está permeable. Entonces, a veces la suplementación es ese apoyo que hace que la mejoría sea mucho más rápida y da tiempo para hacer esos cambios de hábitos que requieren más, bueno, más trabajo y que al final hay que hacerlos, desde luego, si no, no se sostiene, ¿no?
Ujú. También hay que incluir un poco la familia en este tipo de trabajo. No sé, yo estoy pensando, por ejemplo, Mm. no sé, una madre, ¿no? Que ahora tiene una enfermedad, tiene que cambiar la dieta. Bueno, el marido también tiene que apoyarla, no sé, ¿trabajáis también así en la familia para explicar a todos lo que ahora tiene que comer o tiene que hacer? Sí, en la consulta dedicamos mucho tiempo educando, explicando las razones de por qué estamos haciendo estos cambios, por Ujú, qué la necesidad de incorporar algunos productos y tratar de evitar otros, ¿no? Y en ese sentido, cuando hay conciencia de las razones y que es parte básica del tratamiento, entonces normalmente la familia apoya, ¿no? A veces no, a veces el enfermo tiene su plato aparte, que no es el ideal, pero sí. bueno, normalmente las personas buscan estas medicinas ya cuando han pasado por muchos terapeutas y convencionales, en fin, y están dispuestos a hacer cambios de fondo y normalmente sí hay una colaboración de la familia Ujú, sí, también. lo veo muy importante, ¿no? Por Sí. ejemplo, porque no es fácil, de repente no puedes comer ciertas cosas y tu marido come la chocolate, come las galletas y come todo y no es fácil, ¿no? Tiene que apoyarlo y tiene que, ¿no? Hacer. Por eso es importante no hacer lo mismo en todos los pacientes, no quitarles a todo el trigo, por ejemplo, Ujú, o incluso a algunos no hay necesidad de quitar algunos productos lácteos, ¿sí? Aunque la mayoría de la leche sí les viene muy mal. Pero ujú, por dar un ejemplo, el azúcar sí prácticamente en todos hay que disminuirlo muchísimo, ¿no? El azúcar blanco, ¿no? Entonces, sí, el ideal es que haya una colaboración de la familia. Muchas veces vienen con la familia los pacientes, entonces esta educación la reciben también ellos. ujú. ¿Qué tipo de enfermedades tienen los pacientes que vienen hacia ti? ¿Qué tipo de enfermedades son? Es muy diverso. En medicina integrativa, al no ser una especialidad, digamos, centrada en algún órgano, Ujú, varía mucho, ¿no? Vienen muchos problemas de tiroides, de piel, intestinales. Normalmente es el boca a boca o voz a voz que trae a otro paciente que se ha mejorado de alguna patología. Eh, Frecuentemente temas intestinales también, lo que denominan colon irritable, que al final tiene que ver con muchas patologías realmente, problemas de piel, psoriasis, es muy variado. Mm. ujú, ujú, pues sí. ¿Y nos puede contar un ejemplo de un paciente? Un ejemplo que le... Sí. A ver, ahora me viene a la mente un paciente que tuve con artritis psoriásica, ¿m? Muy discapacitante, incluso ya tiene una discapacidad por esta artritis, está en silla de ruedas incluso. Ujú, Consultó por su problema de psoriasis de piel y articular, ¿no? Eh, Tuvo una respuesta muy buena, primero por su compromiso en la terapia. Eh, le agregué algunos suplementos que tenían que ver con el azufre. ¿No? El azufre en la dieta también está siendo bastante deficiente. Algunos hongos también le pauté y otros cambios dietéticos como lo que hemos hablado, ¿no? También hablamos de las emociones en la terapia. Frecuentemente están involucradas, no necesariamente como causa, pero sí como concomitante a la enfermedad. Y tuvo una mejoría fantástica, pudo dejar los corticoides, que eso era algo que a él le estaba preocupando mucho porque es diabético. Los dejó porque empezó a mejorar su enfermedad de piel y articular y los mismos médicos pudieron ir bajando lentamente los corticoides. Y también mejoró su actitud, porque mucho de la salud física tiene que ver con la salud emocional y viceversa. Entonces, cuando tú actúas en la salud intestinal, posiblemente la salud mental va a mejorar y también lo contrario. Entonces, si tú actúas en una parte del ciclo, todo el ciclo mejora. Y yo veo que la nutrición y la suplementación es una parte donde podemos actuar y los resultados son muy gratificantes. Mm. ujú, ujú, Ese es pues uno de sí. los que me acuerdo ahora mismo. Mm. Sí, 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 muy bonito, me gusta. Pues sí, me puedo imaginar esta enfermedad, la psoriasis, que ayuda mucho la alimentación, el cambio de la alimentación. Muchísimo, Ujú, muchísimo, sí. ujú. ¿Qué son, por ejemplo, pautas en esto, en la psoriasis? Que una persona ahora con psoriasis, ¿qué no debería comer o qué debería Mm. cambiar? ¿Qué le ayuda?
A nivel nutricional, de manera general, ¿no? Aunque cada caso es un mundo, pero hay cosas generales que afectan mucho a la psoriasis, por ejemplo, las grasas de mala calidad, los fritos, ¿no? Las grasas trans, el exceso de alcohol, el exceso de carnes rojas, las harinas refinadas. ¿No? Básicamente eso sería como lo más grande, ¿no? Y luego ya, pues lo que hemos hablado, los lácteos, mejoran mucho cuando esos productos se pueden disminuir lo más que se pueda, ¿no? Y ya a nivel de suplementación, lo que hemos hablado en mi experiencia, ¿no? El azufre en forma de MSM, que es un componente genérico de azufre, los hongos en general, el reishi, melena de león, son hongos interesantes en esta enfermedad, el zinc como mineral, hay productos que ya tienen mezclas y que apoyan esas recomendaciones dietéticas. Y a nivel emocional es frecuente recaídas en la psoriasis cuando hay mucho estrés. Entonces, si uno puede apoyar al paciente con alguna técnica de relajación o sencillamente dar un espacio para que el paciente hable y comunique sus circunstancias, la catarsis es muy poderosa. Entonces, mi experiencia es muy buena con estos pacientes. Los omega 3 en general también están deficientes. Entonces, a pesar de que vivamos una dieta mediterránea, siempre nos quedamos cortos en omega 3 marinos y es algo de lo que damos con frecuencia. Y la vitamina D3, no me canso de repetir, es casi en todos los pacientes una necesidad. Y el omega 3 baja la inflamación, ¿no? ¿Es para bajar inflamaciones? Así es. Cuando hay un desequilibrio entre los omega 6 y omega 3, omega 6 es el que da, por ejemplo, las carnes rojas, los granos, los refinados, y el omega 3 son básicamente aceites también, aceites de lino, por ejemplo, y el omega 3 marino con el componente EPA y DHA, que sí está principalmente en los productos marinos, ¿no? En los pescados. También hay de algas, pero bueno, es ya otro matiz. Sí, entonces ese ratio, cuando se equilibra, baja la inflamación. Hay que dar dosis de omega 3 un poco más altas y la dieta, es decir, la dieta más antiinflamatoria, que es más pescado, menos proteína animal, más verde, ¿no? Casi que todos lo sabemos un poco, pero al final la aplicación es lo que a veces cuesta, ¿no? Pues sí. Y los lácteos, siempre hablamos de los lácteos, ¿no? La leche no, bebe leche vegetal, pero en los lácteos también hay diferencias, ¿no? El queso Sí. y el yogur a lo mejor no son tan graves como la leche pura. Así es. Ujú, Sí, a ver, los lácteos es todo un tema. ¿Qué pasa? Tienen varias cosas. Por un lado, el calcio, se cree que la leche, tal como no la compramos, pautorizada, homogenizada, en fin, tiene demasiado fósforo. Entonces, en la absorción, ese fósforo compite con el calcio y al final no se absorbe mucho calcio. O sea que para ese fin de calcio no es muy eficiente. Lo otro produce mucho moco, esa leche. La caseína también es una proteína que es muy alergénica. Entonces, todo eso hace que la leche tal como la consumimos, en la mayoría de las personas genera mucha inflamación. No es lo mismo un yogur, ojalá si tú lo puedes hacer en casa de leche fresca, una kefir, ¿no? Si lo puedes hacer fenomenal, o hay kefirs de agua también, ujú, hechos en agua. No es lo mismo un queso de cabra, ¿no? De leche fresca o cruda, que tú compras ecológico, no es lo mismo que un queso que a veces tú miras en la etiqueta y no tiene queso, tiene otras sustancias, que dice, bueno, pero esto no parece queso, hay que aprender a leer las etiquetas, ¿no? Entonces estoy de acuerdo contigo, ¿no? Pero la leche como producto, pues realmente hace más daño que beneficio en mi experiencia y en muchos colegas que no la recomendamos. ujú. Cuando hablamos de kefir o queso también, realmente son productos fermentados, ¿no? Son... Claro, exactamente. El yogur, al tener una fermentación, muchas de esas proteínas pues se predigieren, entonces se toleran mucho mejor. Y la leche de cabra es más cercana a lo que nosotros pues, deberíamos tener, aunque realmente después de ser lactantes, como mamíferos, pues la leche no es necesaria estrictamente, ¿no? Ujú, Ahora, sí es verdad que hay poblaciones que si no fuera por los productos lácteos, nómadas, pues no podrían vivir. Entonces tampoco se trata de ser radical, ¿no? Pero en términos generales es un producto que podemos evitar, la leche pasteurizada, homogenizada.
Sí, y en general los productos fermentados, ¿no? En Alemania, por ejemplo, conocemos el chucrut, Chucrut. que es muy sano. Y Claro. esos productos deberíamos comer más, ¿no? ¿Por qué? Mucho más, sí. ¿Por qué son tan Los- buenos? pues mira, los probióticos, que tanto hablábamos de la importancia de los probióticos, también los podemos incorporar en nuestra dieta, ese sería el ideal. Normalmente en las dietas hay fermentados, pero últimamente hemos dejado de consumir fermentados en Occidente. El chucrut es un ejemplo, pero hay muchos más. Y lo que hacen es incorporar bacterias saludables, fruto de esa fermentación, que luego van a suplir las que nos están faltando, básicamente es eso. Eh, entonces, claro, yo los invito a que puedan cada vez incorporar más fermentados en su dieta. Sí. Ujú, ujú. En España no es muy común, ¿no? O en la dieta mediterránea, realmente. No conozco yo. El chucrut no, no se conoce más, es más en Alemania, pero bueno, un buen yogur fermentado quizás sea equivalente. Ujú, Algunas, bueno, sidras fermentadas de manera más tradicional, quizás ujú, tengan también un componente probiótico. ujú. Pero también es cierto que muchos de los productos industriales no tienen bacterias. Tú cuando compras un yogur están pasteurizados, entonces tampoco no tienes bacterias, algo que lo hagas en casa. El yogur, los que compras no suelen tener bacterias, ¿no? Ujú, Ojalá sí, pudiéramos aprender a fermentar en casa, por ejemplo, eso sería fantástico. claro, pues sí. Pero pasteurizado significa ya no tienen las bacterias buenas. Cuando una leche está pasteurizada, ¿lo quitan las bacterias? Sí, es un proceso que se hace incluso con los yogures. Una vez se produce la fermentación, ese producto se pasteuriza y se matan las bacterias, pues para que tenga una vida útil más larga y un control sanitario, básicamente. Entonces, no es la mejor forma de tener probióticos, digamos, los productos que consigues industriales, ¿no? El ideal sería poderlos fermentar, ¿no? Ujú, O comprar productos que tienen bacterias y que no son industrializados. ujú, pues sí. Bueno, muchas veces los yogures lo ponen, ¿no? Sí, Lacto, bífilos o depende cuánto tiene, ¿no? Luego tiene 0,4, que no tiene mucho, claro. ¿no? Sí. Sí, hay un factor ahí más de marketing, más de tipo comercial, si se quiere, que hace que sí, que muchas veces la cantidad no es tan importante, pero normalmente se les agrega ese tipo de probióticos, ¿no? Normalmente no son fruto de la fermentación, sino que se les ha suplementado, si se quiere. Ujú, ujú, pues sí. Nos puede dar unos consejos prácticos. Bueno, ya hemos ya dado muchos consejos, pero algunos, como he dicho antes, el magnesio es algo realmente podemos suplementarlo, pero todo el año o cuando es más importante, hay como verano, invierno, un poco para Claro. tenemos un margen que será importante. Sí, en términos generales, dependiendo de la época del año, puede variar la suplementación. Entonces, por ejemplo, si estás en invierno y quieres ayudarte para no pillar tantas infecciones, puedes ayudarte de un propóleo, una equinacia, ¿no? Y otro tipo de sustancias que nos van a favorecer. En verano, quizás nos interese más los betacarotenos, la vitamina A, la astaxantina, que nos ayuda a protegernos bueno, pues del sol, ¿no? Ujú, El magnesio sí podría ser utilizado de manera crónica, salvo que en tu dieta lo incorpores, por ejemplo, haciendo batidos verdes o comiendo mucho verde y de plantas que tengan magnesio, ecológicas, no fermentadas, no fertilizadas de otra manera, ¿no? Lo otro también varía, la suplementación depende de la edad. No es lo mismo suplementar a un niño, una embarazada o una persona de tercera edad. Eso también condiciona el tipo de suplementación. Los omega 3, yo personalmente no paro. Yo creo que es muy difícil hoy día tener ese ratio entre omega 6 y omega 3 adecuado sin suplementarse. Entonces ahí no hago descansos. En la fitoterapia sí recomiendo descansar, hacer temporadas, por ejemplo, de cúrcuma, hacer una temporada 2 o 3 meses de cúrcuma y luego cambiar a otro antioxidante. Eh, Hay muchos, ¿no? Es una manera de hacerlo. Hay, digamos, unos básicos, te diría el magnesio, el omega 3, la vitamina C. La vitamina C también, desafortunadamente,
estamos muy bajos en la población, salvo que consumas buena cantidad de fruta o todos los días por lo menos un par de limones. Es que hay gente que ni siquiera consume una porción de fruta. Y si además fuma, son gente que necesita una dosis mínima de vitamina C al día de 1000 miligramos. Ese sería como lo general. El agua de mar, yo sí los invito a que la exploren. Es una forma económica de tener minerales biodisponibles de muy fácil, se puede hacer muy fácilmente. Y las personas que no quieren comprar suplementos, pues pueden tomar aceites extra vírgenes de lino, por ejemplo, para suplir un poco el ratio de omega 3, aunque no sea de cadena larga, ¿no? Habría muchas maneras de hacerlo, sí. Pues sí, gracias. Pues sí, sí, esos son buenos consejos, ¿no? Para algunos suplementos siempre lo veo muy bien. Creo que a veces cuando hay que tener cuidado que no se llena la despensa de suplementos, también puede pasar, ¿no? Así es, sí. Ya. Sí, a ver, también digamos que es como todo, puedes entrar en el tema mercantilista, Ujú, pero yo te he hablado de algunos pocos que pues pueden hacer la diferencia, incluso un multivitamínico, aunque sea tenga dosis bajas, te puede apoyar si alguno está muy deficiente y también se puede hacer de manera más crónica, ¿no? Un multivitamínico, sí. como te digo, es mejor algo que nada, ¿no? Ujú, ujú. Y ya por temporadas, dependiendo de la necesidad, pues uno puede ir variando, sobre todo la fitoterapia. Yo recomiendo variar, ¿no? Ujú. Según. Sí, pues sí. Y como hemos hablado por la calidad, bueno, mejor toma algo que no tiene que ser siempre la alta calidad, pero buscar un poco, bueno, yo normalmente voy a la herboristería cuando busco un Mm, suplemento, será mm, ecológico, ¿no? Un poco por ese camino. sí. A ver, hay cosas que cuando son muy baratas, hemos hablado, por ejemplo, del el colágeno, ¿no? Un Ujú, colágeno barato es, aunque sea barato, estás perdiendo dinero porque normalmente no vas a tener el efecto beneficioso que además puedes sentir, por ejemplo, en el caso de las articulaciones. Entonces ujú, hay suplementos donde comprarlo muy barato posiblemente no sea costo eficiente. Porque también el tema del coste habría que valorarlo en un contexto más amplio. La salud, ¿qué precio tiene? A veces nos gastamos el dinero en cosas superfluas, grandes cenas, y de pronto en cosas que sí son para tu salud, que te podrían evitar muchas enfermedades, no lo hacemos cuando podríamos hacerlo. Entonces, habría que mirar, ¿no? Para el que realmente no tiene capacidad adquisitiva, entonces sí habría que buscar opciones económicas, eficientes. Les he hablado de algunas. Hay magnesios en polvo que no se absorben muy bien, pero bueno, es una manera. Los aceites extra vírgenes como suplementación, consumidos diariamente. Los superalimentos, el camu camu y otros superalimentos que si tú los agregas en tu dieta cotidiana van a dar un aporte de nutrientes superior, ¿no? Y sobre todo evitar las cosas que te hacen más daño, porque a veces es lo que hablábamos, hay personas que están deficientes es por la inflamación, no tanto porque no estén consumiendo los productos que tienen esos nutrientes. Ese ujú, sería. ujú, claro. También hay personas, a lo mejor no hacen muchas analíticas al año. No se sientan muy mal tampoco, pero tampoco le hacen una analítica. Pero también puede ser Claro, que tienen un déficit y no lo saben. así es. A lo mejor hay que recomendarlo también una vez al año, hacer una analítica. ¿Y qué tipo de analítica? Porque lo que Mm, hace el médico convencional cuando me quita sangre y hace una analítica normal, no mira el zinc o el selenium no creo no. que sea tan específico. Sí. No, en la analítica que se hace de manera rutinaria, puedes encontrar, por ejemplo, anemia. ¿Mm? En medicina integrativa sí pedimos otras cosas. La vitamina D3 debería pedirse más de rutina en la consulta oficial. Eh, a veces no se hace. Entonces, eso ya, por lo menos una vez al año, ver cómo está tu vitamina D3, que sería interesante. La homocisteína, les comentaba el riesgo de una homocisteína en sangre alto, está totalmente establecido que hay más riesgo cardiovascular. ¿Sí? Y mucho de la homocisteína alta se da porque faltan vitaminas del complejo B, B12, por ejemplo.
Entonces eso nos puede indicar que pueden estar faltando vitaminas de B12. Y ya el que quiera hacer una analítica más amplia y tiene cómo hacerlo, pues un análisis de cabello es una posibilidad. La otra es buscar en los eritrocitos. Hay analíticas que miran los minerales en el eritrocito. Son intraeritrocitarias y esas sí nos miran el selenio, el zinc, pero son ya exámenes más especializados, ¿no? Yo les diría que por lo menos una vitamina D3 en sangre tendría que mirarse una vez al año, una analítica convencional. Se podría pedir la B12 también en sangre y ya con eso tendrías algo para poder valorar tu estado nutricional. Porque muchas deficiencias de vitaminas y minerales están, en la sangre están bien, pero cuando uno la examina dentro de la célula, están bajas, porque el cuerpo hace, digamos, cambios metabólicos para mantenerlo bien en sangre, pero realmente están deficientes. El magnesio es un ejemplo. El magnesio puede salir bien en sangre, pero realmente estar deficiente dentro de la célula. ¿Y cómo se hace la prueba de la célula? Se puede pedir un magnesio intraeritrocitario, es una manera. En la bioresonancia nos sale también, cuando haces estos exámenes más de tecnologías biofísicas, nos puede salir. Y esos son los más importantes. Pero como te digo, mucho del tema del magnesio tiene que ver en cuanto que no se está consumiendo verduras de hoja verde, que es donde más está el magnesio, es lo que da el color, en parte es lo que da el color verde a las verduras, ¿no? ¿Qué notamos cuando nos falta magnesio? Calambre. Exacto, puede ser, es muy diverso, ¿no? Puede dar calambres, puede dar temas emocionales, porque el magnesio también está involucrado en más de 200 enzimas, imagínate, o sea, está metido en muchos procesos metabólicos, falta de energía, dificultades para conciliar el sueño, pero es muy inespecífico, es muy difícil con la clínica saber si el problema es magnesio. Sí es verdad que el tema muscular, sobre todo cuando mejora, cuando tú das magnesio, es porque pues, posiblemente tenía que ver con eso, ¿no? Con el magnesio. Sí. Ok, pues sí. Y en el cabello, ¿qué se ve en el cabello? Cuando hace una analítica de cabello, ¿qué podemos ver? Sí, hay exámenes de cabello donde se pueden ver metales pesados, también se ve la parte de toxicidad, que es interesante saber si tienes algún metal pesado muy alto, ¿no? Y minerales, sobre todo minerales, aunque también se ven vitaminas, pero se analiza sobre todo los minerales. Es un examen que se puede pedir de minerales y vitaminas en cabello. El cabello va guardando, es como un histórico de la parte de cómo has estado nutricionalmente durante los meses anteriores. Entonces te da una visión bastante fidedigna para eso. Y hay otros exámenes más elaborados que utilizan tecnologías de fotosensibilidad que son más especializados. Y la bioresonancia para nuestros oyentes, ¿nos puede explicarlo también cómo funciona? Para saber cuando voy a un sitio que me hace bioresonancia, ¿qué me van a hacer? ¿Cómo funciona? Sí, la bioresonancia es básicamente el concepto de los biocircuitos. Entonces, hay aparatos de diferente tipo, lo que hacen es que cotejan frecuencias que se pueden relacionar con sustancias o con órganos y hacen un mapeo a nivel electrónico de lo que está pasando. Hay algunos que están avalados como sanitarios, o sea que realmente en la Comunidad Europea han podido decir que ese aparato está midiendo lo que dice que mide, realmente es cierto, y otros que tienen menos validez, digámoslo, científica, ¿no? Otra ventaja que tienen los aparatos de bioresonancia, básicamente tú coges unos electrodos y el ordenador mira sus frecuencias en la piel de la mano y de los pies y las analiza con un programa, básicamente. Hay muchos tipos de resonancias de diferente calidad, digámoslo así. Ok, vale. Y un rato tiene que estar ahí sentado y después media hora, una hora, ya vemos los resultados en el momento, ¿no? Sí, es muy rápido y es una guía, ¿no? Digamos que no es solamente eso lo que uno tiene en cuenta para hacer un diagnóstico, la analítica convencional, la historia clínica. Entonces, con todos esos datos, tú puedes hacer un abordaje terapéutico para individualizar más. Pero te da mucha información. A mí me sorprende cada vez más cómo estas tecnologías que
Así como hemos avanzado en los ordenadores, en los celulares móviles, pues también en la medicina se ha avanzado en técnicas biofísicas para hacer diagnósticos más certeros, ¿no? Pues sí, es interesante porque la verdad es que cada vez tenemos más posibilidades para hacer analíticas más específicas, ¿no? Exactamente, sí, Gracias. exactamente. Pues sí, Mm. muchas gracias. Pues en este congreso hemos dado a nuestros oyentes la posibilidad de preguntar a los ponentes algunas preguntas. La primera pregunta es de Eva. Eva pregunta, a mí me gustaría saber más sobre los superalimentos o complementos alimentarios naturales y técnicas para personas que somos sedentarias, como yo que soy administrativa. ¿Algunas recomendaciones para personas que trabajan en la oficina? Claro. Sí, los superalimentos, un gran tema. Pueden buscar en Internet, hay mucha información. David Wolf es quizás uno de los pioneros en Estados Unidos que ha trabajado los superalimentos en la versión de batidos. Yo creo que el batido es una herramienta fácil de incorporar para un ejecutivo o una ejecutiva, donde puede hacer pequeñas recetas e incorporar, por ejemplo, verduras de hoja verde con un poco de camu camu, meter algunos productos que puede agregar a su dieta y de esa manera suplementarse de una manera natural, ¿no? Esa sería la recomendación, quizás. Y pensar por lo fácil, no complicarse mucho. Batidos de hoja verde, un poco de frutas, ojalá que no sean con mucho azúcar, como los frutos rojos, o que tengan fibra, como el mango, y así ese sabor agradable. El camu camu es uno que yo recomiendo mucho, nos puede ayudar a incorporar nutrientes que están deficientes. Gracias. ¿Y es mejor en batidos o en zumos? Esa es mi pregunta. Sí, lo que pasa es que el término de zumo y batido depende de dónde estés. En Europa, en España, el batido tiene que ver con la licuadora, ¿no? Cuando es la que tú metes los productos y comes la fibra, ¿no? En Sudamérica, el zumo es cuando quitas la fibra y sacas el extracto, ¿no? Entonces, cada uno tiene su ventaja. Los que tienen fibra a veces vienen muy bien porque nos hace falta fibra, ¿no? En otros, hay gente que no tolera muy bien la fibra y quizás sea mejor el extracto, el zumo que sacan las máquinas que hacen esos extractos, ¿no? Yo solo muchas veces pienso, hacer un batido será igual que lo como, la fruta. Quiero decir que hago un batido de frutas o de verduras y frutas, hoja verde, también lo puedo comer. El ideal sería que lo líquido estuviera en la boca como si fuera un sólido, ¿no? Eso es el ideal, porque sí es verdad que gran parte de la digestión empieza en la boca, ¿no? Pero ahí volvemos a lo perfecto es enemigo de lo bueno. Si estamos hablando de una persona ejecutiva que no, dice que no tiene tiempo, quiere incorporar algo como superalimentos, yo le diría, empecemos con batidos de esa manera y en la medida en que lo vaya perfeccionando, pues entramos en los matices de dejarlo mucho en la boca, recetas más elaboradas y así vamos ganando en la salud, ¿no? Gracias, pues sí, gracias. Evidalia pregunta, ¿cuál es la diferencia entre un suplemento y un complemento? Son terminologías. Realmente el término más oficial, por lo menos en España o en Europa, son los complementos alimenticios. En Estados Unidos es más por la traducción es la suplementación, pero realmente siempre estamos hablando de complementos alimenticios en forma de batidos, de vitaminas, de fitoterapia, es un poco lo mismo, ¿no? Ok, pues sí. Ok, la última pregunta. Álvaro pregunta, creo que aunque cuido mi dieta, dado el entorno en el que nos movemos, el tipo de agricultura, es imprescindible el tomar un complejo multivitamínico y multimineral. La pregunta es, ¿cómo elegir el más adecuado? Sí, yo comparto en parte la opinión que ha dicho el oyente, porque sí es verdad que incluso hay estudios de la deficiencia de minerales y de vitaminas han disminuido en las frutas y las verduras, por eso que está diciendo él. ¿Cómo escogerlo? A veces te das cuenta porque el producto tiene sellos de calidad, buenas prácticas de manufactura, te dicen exactamente la concentración de principio activo. A veces la parte estética te dice un poco de la calidad. Hay marcas ya muy reconocidas que puedes investigar
y tampoco hay muchas, pero tampoco son demasiadas. Entonces, quizás escoger unas pocas y de esas, ya sabiendo que es una buena empresa, escoger los preferidos, ¿no? Digamos que no hay una respuesta cerrada a eso, porque hay complementos muy costosos que quizás no sean los mejores y hay otros muy baratos que, bueno, Sí, es vale, eso, ¿no? sí, lo entiendo. Pero también hay que tener cuidado en la fruta que compramos, ¿no? Bueno, ecológico, intentando buena calidad, ¿no? Son cosas Claro, que ahí también ya por empieza, supuesto. ¿no? Claro, sí, empezar por la nutrición, lo más ecológico posible, productos de calidad, grasas de calidad, un pequeño paréntesis, las grasas de calidad, aceites de buena calidad de oliva, extra virgen, pensado en frío, primera pensión, aceite de coco de extra virgen, maravilloso, tanto que se habla, Ujú. no es útil, es fantástico. Entonces, las grasas son muy importantes en la salud. Ojalá que retomemos incorporarlas mucho más que los carbohidratos. Deberíamos comer menos carbohidratos y más grasas de buena calidad. Ujú, gracias, pues sí. Y también es importante comer frutas locales que no vienen de tan lejos. No sé, porque nuestro organismo a lo mejor está más Ujú. acostumbrado a lo que tenemos en nuestro entorno. Ese sería el ideal. Pero claro, hay productos de fitoterapia que Ujú, se dan en Oriente, que no se ujú, dan en tu entorno. Entonces, ujú. si podemos incorporar lo más que podamos de nuestro entorno, además por un tema de sostenibilidad del planeta, porque un producto que viene de otro continente, pues tiene que pasar en avión, hay un gasto de combustible, etcétera. Entonces, sí, ideal sería ese, pero no siempre se puede, ¿no? También puede ser que las algas, por ejemplo, no estamos tan acostumbrados, nos cuesta disimilarlo, nos cuesta al principio, nos cuesta un poco de comer, no sé, que es una cosa que a lo mejor... Mm. no- Mi experiencia a veces tiene que ver con la preparación y también los precondicionamientos que tenemos de sabores. Ujú, En Occidente no se consumen muchas algas, entonces, pues la primera vez que tú consumes una alga, puede que sea un sabor que es nuevo, entonces ya eso es una primera barrera. sí. Algunas algas tienes que dejarlas en agua pues, para que sean digeribles, entonces yo creo que es más eso, ¿no? La preconcepción emocional o el prejuicio y la forma en cómo las preparas. Pero en general son bien toleradas, es mi experiencia. Ujú, ujú. Y bueno, todo se puede aprender. Son cosas que solo Exactamente. hay que ponerse y aprender y el conocimiento, ¿no? Sabiendo lo que necesitamos. Claro. Por eso a veces cuando viene alguien enfermo, que además ya está bajo de energía, que está agotado porque ha ido muchos especialistas, tú puedes empezar a dar algunas pautas, pero a veces la suplementación es esa ayuda, digamos, más rápida, mientras ganas energía y tiempo para hacer esos cambios de fondo que cuestan, que no son fáciles, ¿no? Sí, claro, sí, sí, lo veo muy bien, porque una persona enferma lo más rápido quiere curarse, ¿no? Lo más rápido quiere sentirse bien y cuando ya se siente bien, ya es más fácil también hacer un cambio en la dieta, ¿no? Cuando yo me siento bien, me Claro. sale más fácil, que me siento mal, me cuesta todo, ¿no? Hay un concepto que lo escuché a David Wolf, eh, Ujú, que él cree que es más fácil entrar en la dinámica de agregar cosas a los pacientes o a uno mismo que ujú. el quitar. Entonces, si tú agregas, vamos a decir, un par de batidos verdes al día con algo de fruta, ya vas a tener que quitarte otras cosas. Y entonces es más fácil hacerlo de esa manera que solo el concepto de quitar, prohibir, Ujú, que para el cerebro pues hay más resistencia, ¿no? ujú. Ahora tengo tres preguntas que pregunto siempre a los Vale. ponentes. Sí. Vale. La primera es, ¿de qué estás más agradecido en este momento? Bueno, estoy muy agradecido por mi familia y por la oportunidad que me ha dado la vida de poder ayudar con mi trabajo, ¿sí? Ujú, Es muy gratificante cuando tú haces un abordaje terapéutico y sientes que estás ayudando. Incluso lo que estás haciendo tú de divulgación es muy gratificante, ¿no? Yo creo que el ayudar es una de las sensaciones que más te puede dar gratitud, ¿no? ujú. Pues sí, gracias. Ujú. Y cuando hacemos Mm, nuestra profesión con pasión, ¿no? La pasión exactamente, hacia la profesión también es muy importante. Ujú. así es. Vale.
Imagina que usted tiene 100 años. Toda la información sobre su trabajo será borrado. Le doy un bolígrafo y un papel y le pido que escriba cuáles son los 3 principios más importantes de su vida. Bueno, quizás la coherencia ha sido uno de los que he buscado, ¿no? Como un fin, la conexión, ¿sí? Y la implicación, ¿no? Me ha gustado, esas 3 cosas las he tenido en mi vida, entonces he estado muy intenso, ¿no? En las cosas que he hecho, por eso, por la implicación, la coherencia la he buscado lo más que he podido y yo creo que eso ha marcado mucho como principio, ¿no? En mi vida. Eso Y marca. la conexión de tener una conexión con el mundo, con el universo, que tiene connotaciones de otro tipo, ¿no? Espirituales también, también ha sido en mi vida muy importante, sí. Gracias, pues sí, porque la medicina integrativa también es así, tiene que ser muy coherente, ¿no? Y tiene que ser Sí, una medicina que buscamos para ayudar de verdad, ¿no? No sé cómo decirlo, pero pues sí. exactamente. Ujú, ujú. Muchos terapeutas que están en terapias menos convencionales u oficiales, ha sido en busca de esa coherencia, ¿no? Porque a veces te encuentras en un sistema pues, que faltan herramientas para poder realmente ayudar a los pacientes. Entonces muchos terapeutas buscan formarse en otras disciplinas, no para quitar lo que estás haciendo a nivel oficial, porque es importante, desde luego que la medicina convencional es una maravilla también, pero sí nos falta integrar, ¿no? Y por eso es interesante incorporar otras cosas. Sí, gracias. ¿Y hay algún libro que nos recomienda? Uf, ahí habría muchos. Me gusta el de Bruce Lipton, La biología de la creencia. Es un libro Ajá, sí. que merece la pena leer porque nos toca varias cosas, la epigenética, Ujú. las emociones, la creencia y el poder que eso tiene en la salud. Ese sería uno que me gusta mucho. Me gusta el trabajo de Byron Katie. No sé Ah, si sí, la... The Si Work. es, Ujú, sí, The The Work. Work es Ujú. un trabajo y ella como personaje me gusta lo que está dando el mundo en cuanto al trabajo de la creencia. Esos 2 libros son los que se me ocurren ahora. Muchas gracias, muy interesante, sí, 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 yo los dos conozco, bueno, conozco así y me gustan igual, muy bien. sí. ¿Y cómo podemos ponernos en contacto contigo? ¿Cómo, cuando tenemos preguntas o queremos una consulta, cómo podemos ponernos en contacto? Sí, hay el CMI, la Clínica de Medicina Integrativa de Madrid, es muy fácil de encontrar en internet. Lo Ahí, pongo abajo. pues, exacto, está en la clínica. He escrito algunos artículos en la revista Vivo Sano, que es una revista de divulgación de temas como lo que estás promoviendo. Ahí también he escrito algunas cosas y bueno, yo creo que a través de esas vías, sí. Gracias. Las dos cosas vamos a poner aquí abajo, la Fundación Vivusano y la Clínica de Medicina Integrativa en Madrid. Sí, así es. Pues sí, gracias. Y hemos llegado al final de la entrevista. ¿Le gustaría decir una última palabra, algo a los oyentes? Bueno, pues agradecerles la atención. Buscar un propósito en la vida es fundamental en la salud, además de alimentarse bien, nutrirse no solamente a nivel físico, sino emocional. Es fundamental en la salud querer sanarse, quererse, ¿no? A veces lo primero que hay que hacer es tener el deseo de sanarse y merecer sanarse, ¿no? Entonces yo los invito a eso, a que busquen un propósito y la coherencia en ese propósito, ¿no? Muchas gracias. Pues sí, muy importante. Ese es el primer paso. Muchas gracias por la entrevista. Bueno, muchas gracias por la invitación. Gracias. Ok. Ujú.